Nueva temporada de Biblia Fácil. Y como siempre es una alegría poder saludarte tú que estás en sintonía de este programa. Hoy traemos novedades y qué bueno es que puedas estar listo desde este primer capítulo porque estamos comenzando una nueva temporada, una edición muy especial y hablando sobre un tema súper importante. Este tema es un asunto vital. Así que un grande abrazo para ti, nuestro cariño de siempre, lápiz y papel, Biblia en mano, que ya comienza este programa. Y antes quiero saludar a Ailín, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Ailín? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarle y saludar a nuestros amigos que ya van sumándose a este programa y esta nueva temporada aquí en Biblia Fácil. Estamos listos para poder aprender más de la palabra de Dios. Una pregunta será aquella que nos va a acompañar durante toda esta temporada. Muy simple, mas todo lo hemos hecho alguna vez en la vida. Dios me oye. ¿Vale la pena hablar con Dios? ¿Cuáles son los beneficios que me trae la oración? ¿Cuáles son los impedimentos que tengo al momento de orar? ¿Dios escucha toda oración? ¿Por qué parece que algunas oraciones no son atendidas? Ese será nuestro tema en esta temporada. ¿Ya te diste cuenta que hablar acerca de la oración es hablar de lo vital en la vida de todo creyente? Mas todos hemos orado. Aquella súplica que nace de un corazón necesitado o de un corazón agradecido, llamamos oración. Mas a pesar de que este es un tema que hemos hablado cientos de veces o lo hemos escuchado otras miles de veces, todavía quedan preguntas en el aire que intentamos responder de diferentes maneras. La pregunta más importante probablemente sea, ¿de verdad Dios escucha nuestras oraciones? ¿Por qué será que a veces oro y Dios no responde como yo quiero? ¿O es que Dios se tarda en responder? ¿O es que hay algunas limitaciones al momento de que yo oro para que Dios no responda a mi oración? Y hoy en nuestro primer tema queremos hablar acerca de cómo la oración en primer lugar se torna un privilegio para el ser humano. A esto llamamos un privilegio restaurado. Y cuando vamos al libro de Génesis capítulo 1, nosotros encontramos que en las primeras páginas de la Biblia hablan del mundo perfecto, el mundo que salió de las manos de Dios. Pero no solo la creación, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál fue el propósito de que Dios haya creado a Adán y Eva? Bueno, Dios los creó seres libres e inteligentes con la capacidad de poder comunicarse libremente con su Creador. Y la comunicación al comienzo era directa, sin barreras. Era frente a frente, cara a cara. Ellos podían mirar el rostro de su Creador. Ellos podían mirar los ojos. Ellos podrían preguntar todo lo que quisieran. Y además de eso, no para colocar sus necesidades, simplemente para rendir gratitud. Porque en ese momento, cuando no había pecado, no había ningún problema del cual nosotros hoy enfrentamos. Sin embargo, a pesar de que ese era el grande privilegio, demandaba de una condición. La condición de lealtad, de amor, de obediencia. Y conocemos la historia. Aquel plan perfecto un día se quebró. Y ese quiebre tiene como nombre simplemente pecado. Y una vez que entró el pecado, comenzaron las barreras y un abismo a abrirse entre ambos. Sin embargo, quiero decirte que Dios nunca desistió. El pecado vino para poder abrir un abismo de separación entre Dios y el hombre. Mas Dios colocó un medio de comunicación, porque Él siempre quiso comunicarse con el ser humano. Y hoy, aunque no perfecta, viendo cara a cara el rostro de Dios, podemos comunicarnos con Él. Podemos expresar nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros sueños, como también las cosas tristes de la vida. A eso llamamos oración, aquel grito que sale de un corazón, ya sea agradecido o necesitado. Hemos hablado tanto de oración, mas hoy vamos a ver cómo, a pesar del pecado, podemos volvernos a comunicar de manera perfecta con nuestro Creador. Antes de abrir la Biblia, como siempre, oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. En ella encontramos esperanza y respuesta para todas nuestras preguntas. Y durante esta temporada,
queremos que nos ayudes a través de tu palabra a responder nuestras inquietudes sobre la oración. Acompáñanos, abraza a aquellas personas que en este momento están allí sintonizando el programa y podamos hoy ser fortalecidos, consolados y nuestro corazón lleno de esperanza con las extraordinarias promesas que tienes en tu palabra para nosotros. Colocamos nuestra vida en ti, ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. El tema de hoy lleva por título La oración, un privilegio restaurado. El primer episodio de los 8 que estaremos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y es con Biblia en mano que comenzamos a desarrollar el tema del día de hoy. Y precisamente en la Biblia es que podemos encontrar en el libro de Génesis el relato de la creación. Pastor Joel, vemos en ese relato que Dios le dio a Adán y a Eva una orden específica. Y él fue bien específico. ¿Cuál fue esa orden que Dios le dio a Adán y a Eva? Adán y Eva acababan de ser creados. Lo primero que vio Adán cuando recibió el soplo de vida fue el rostro de su creador. Y allí aparece Dios, le extiende la mano y lo levanta, porque el ser humano estaba como un muñeco que fue hecho de la tierra. Lo primero que vio fue a su creador. Y cuando le levantó, después de algunas horas, creó a Eva. A Eva no lo creó del polvo de la tierra, sino lo creó de la costilla de Adán. Cuando ya estaban los dos creados, Dios le da una orden. Y en el versículo 28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y continúa: he aquí os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que hay fruto, que da semilla, todo esto será para comer. Presta atención. Aquí, cuando uno ve el texto de manera superficial, puede decir: Dios los creó solamente para que ellos puedan llenar la tierra. Dios les dio aquel don de la procreación. Sin embargo, en este texto hay más que eso. ¿Sabes qué? Aquí hay una comunicación directa, clara, entre Dios y el ser humano. Y es que esa es una de las razones principales por la cual Dios creó al ser humano, para que puedan tener una comunicación. Y de esa comunicación dependía la vida, la felicidad, todo. La Biblia proporciona apenas puntos específicos de esa creación. Pero yo quiero que sepas un asunto interesante. Aquí no están todos los detalles. Esto es apenas la orden. ¿Cuál fue aquella conversa que Dios tuvo con Adán y Eva después de haberlos creado? Pues fue extensa. Aquí aparece apenas la orden. Porque recuerda que Dios conversa con la criatura, dialoga con el ser humano. Y aquí me da un énfasis especial para que pueda entender. Dios no es un Dios distante, como muchos deístas piensan. Dios creó las cosas, los dejó a su abandono y se fue. No, Dios es un Dios cercano. La Biblia habla de un Dios que está cerca, que se revela, que se comunica, que dice cuál es el plan que tiene, cuál es el propósito que tiene para sus criaturas. Lamentablemente, en el capítulo 3 encontramos la página más oscura de la historia, y es la entrada del pecado. Esa comunicación directa donde ellos se deleitaban en conversar, en recibir instrucciones o órdenes de su creador, esa comunicación se rompió. ¿Y qué sucedió? El ser humano perdió los mayores privilegios de la vida. Primer privilegio, él no podía ver más el rostro de Dios. No porque Dios se esconde, es el ser humano que se esconde por causa de su pecado. Primero, ya no puede tocarlo, ya no puede escucharlo y ya no puede verlo de manera directa como lo hacía antes de la entrada del pecado. Y esto causó una separación grave, profunda, entre el Creador y la criatura. Lamentablemente, esa historia pudo haber sido nuestro final, mas Dios tenía otro plan a pesar de nuestra derrota. Pastor, es impresionante pensar que Adán y Eva podían conversar con Dios cara a cara y entró el pecado y esa comunicación se rompió, se vio afectada. Y hablando precisamente de eso, yendo un poquito más allá, ¿cómo se vio afectada esa comunicación entre Dios y el ser humano?
En el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8, dice así: oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. No es Dios quien se esconde, es Adán quien se esconde, es Eva quien se esconde. Dios siempre se revela, Dios siempre se muestra. Es el ser humano quien no soporta más la gloria de Dios. Lo que hizo el pecado es destituirlos de su gloria. Y antes, como tenían tanto placer en comunicarse con Dios, el pecado rompió esa comunicación como ese placer. Y en lugar de deleite, ¿qué cosa trajo? Miedo. Ahora, ¿qué cosa es lo que necesitamos entender de este texto? Es que lo peor no fue que ellos se escondieron detrás de un árbol. Lo peor es que, obviamente, después de que Dios traiga la solución para ellos, que nos vistió con vidas de cordero que fueron sacrificados ese día y representar el Salvador, después de eso, lo peor es que ellos perdieron el derecho de tener el hogar, su hogar, el Edén, como el Edén, y de poder disfrutar de la presencia directa de Dios. Porque la Biblia menciona, a partir del versículo 23 del capítulo 3 y el versículo 24, dice: lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo peor no fue solamente dejar de comunicarse directamente. Ellos tuvieron que ser expulsados de esta vida. ¿Por qué razón? Porque si el ser humano continuaba comiendo del árbol, del fruto del árbol de la vida, ellos serían pecadores perpetuos. Entonces Dios tenía un plan para rescatarlos a ellos. Y para rescatarlos, con mucho dolor, Él tuvo que separar a sus criaturas de ese Edén perfecto. ¿Por qué razón? Porque era la única manera que ellos no podrían comer del árbol de la vida para ser pecadores perpetuos, y luego mostrarles el plan que tenía para restaurarles y devolverles todo aquello que pecado. Y eso es lo que hizo Cristo. Cuando vino a esta tierra, Él restauró no solamente la comunicación con Dios, no solamente creó un puente entre ese abismo, sino también Él nos garantizó que podemos volver a nuestro hogar edénico, que podemos volver a comer del fruto del árbol de la vida, que podemos volver a tener la gloria perfecta y santa de Dios en la vida, en una eternidad junto a Él. Todo lo que el pecado nos quitó, Cristo nos devolvió. Sin embargo, la manera directa de comunicarse con Dios y el hombre no se restauró, por lo menos hasta que Cristo regrese por segunda vez. Se abrió un paréntesis en la comunicación directa. Mas otra vez quiero decirte que Dios no desiste y Él creó otras maneras para poder comunicarse con el ser humano. Y eso es precisamente, pastor, lo que queremos saber, porque Dios no desiste de nosotros en ningún momento, y precisamente en su amor infinito podemos ver en la Biblia que Él utilizó incluso personas para poder comunicarse con el ser humano después de la entrada del pecado, ¿no es así? Así es. Cuando nosotros vamos al libro de Números capítulo 12, versículo 6, dice así: cara a cara hablaré con él, y claramente, dice, no por figuras, verá la presencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo cara a cara hablé con Moisés. Interesante que Dios, encontramos que en las Escrituras, Él Él levantó personas para poder comunicar un mensaje específico para su pueblo. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, encontramos una linda promesa. A través del tiempo, Dios levantó a siervos llamados profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, ¿quién era un profeta? Un profeta no era aquel que se proclamaba o autoproclamaba y decía: yo soy profeta y recibí una visión de Jehová. No, eran personas que Dios levantaba. Y Dios levantaba como Él quería. Habían personas simples, personas sencillas, que Dios se comunicaba de manera directa con Él para transmitir un mensaje a través de Él a todo su pueblo.
Hoy, por ejemplo, nosotros ya tenemos una guía segura que es la palabra de Dios para que Dios se comunique con nosotros. Y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. Hoy Dios nos sigue hablando a través de la conciencia, a través de la voz del Espíritu Santo, pero su voz infalible es la palabra. ¿Y por qué en ese tiempo eran necesarios los profetas? Porque en ese tiempo no había Biblia, no había Sagradas Escrituras. Es a través de los profetas que Dios levantó que hoy tenemos las Sagradas Escrituras. Por eso es que era necesario para que Dios pueda transmitir un mensaje a su pueblo. Sin embargo, hoy ya no podemos decir se levanta un profeta para traer algo nuevo y se levanta alguien, simplemente es para confirmar aquello que Dios ya mostró a través del tiempo a los siervos que levantó. Entonces, Dios usó hombres y mujeres para poder comunicar un mensaje. Y quiero recordarte que la comunicación es siempre una vía doble, si no, no es comunicación. Yo me hablo, luego te escucho y tú me hablas. Dios nos habla a través de su palabra. Dios hablaba a través del profeta. Pero también nosotros hoy podemos hablar con Él a través de la oración. Y en la Biblia nosotros encontramos muchas personas que se comunicaban con Dios a través de la oración. Fíjate, en el libro de Éxodo capítulo 10, versículo 18, encuentro la historia de cómo 10 plagas vinieron para Egipto, para que el faraón pueda, allí su corazón endurecido, reconocer de que existe un Dios todopoderoso. Entre esas plagas parecía que había un arrepentimiento, mas era una falsa expectativa, no era un arrepentimiento verdadero, era solo el miedo al dolor. Cuando llamaba a Moisés, el libro de Éxodo 10:18 dice que Moisés oró. Presta atención desde dónde aparece la oración. Éxodo capítulo 10, versículo 18. Aparece la oración como un recurso directo, de comunicación directa para poder hablar con Dios. Dice así: y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. ¿Entiendes? La oración no es un asunto del Nuevo Testamento. La oración no es un asunto que solamente tuvieron o lo conocieron a partir del Nuevo Testamento. La oración era el recurso que grandes hombres de Dios, desde que el pecado entró, comenzaron a usar para poder conversar con Dios. Es el recurso que Dios instituyó. Les voy a hacer aquí un resumen. Cuando Dios quería hablar al ser humano, levantaba un profeta. A través de él hablaba a los demás. Pero todo ser humano podría comunicarse con Dios sin necesidad de una intercesión y un intermediario. ¿Y a través de qué lo hacía? A través de la oración. Cualquier ser humano podía comunicarse con Dios. Es el caso del rey Ezequías. Cuando vamos al libro de Isaías capítulo 31, un día, para que entiendas la vida, un día Dios le dice al profeta: anda y dile a Ezequías que él va a volver. Un mensaje para una vida. Cuando él entendió ese mensaje, él quedó muy triste. Angustia, comenzó a llorar y dijo: no, yo quiero vivir. Solo que para que él se comunique con Dios, ya no le pidió al profeta. Él solo se fue a la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué cosa hizo? Él oró a Dios. Entonces, la oración es el recurso para que cualquier ser humano pueda hablar con Dios. Aun cuando Dios levante en la historia solo personas específicas para que Dios le hable a través de él a los demás, todos los demás podrían comunicarse directamente con Él a través de la oración. Lo mismo sucede hoy. Hoy Dios nos habla a través de su palabra a todos y todos podemos hablar con Él a través de la oración. Entonces, ¿qué cosa hizo Ezequías? Ezequías oró a Jehová, suplicó a Jehová y Dios le dio 15 años más de vida. No ahondamos en la historia, que hay otros detalles, sin embargo, la oración es un recurso para hablar directamente. Jonás, aun cuando él estaba desobedeciendo a Dios, un día por su desobediencia fue a parar allí al vientre de un pez. No sabemos el nombre del pez y desde el vientre del pez él oró. Eso dice el libro de Jonás capítulo 2 versículo 1. ¿Cómo es posible? Desde la profundidad Dios escucha la oración de alguien que incluso estaba desobedeciendo. Desde allí oró a Dios. Entonces te das cuenta, un rey ora a Dios, un profeta desobediente ora a Dios, Moisés ora a Dios. ¿Recuerdas a Ana? Ana era una mujer simple,
Sin embargo, ella tenía un pedido especial. Quería tener un hijo. ¿A dónde se fue? Al santuario. Y habló con Dios. No habló a través del sacerdote. Habló a través de la oración. Entonces quiero que entiendas, para que tú te comuniques con Dios, no necesitas de un intermediario. No necesitas de que alguien pueda orar por ti, porque Dios quiere escucharte a ti. Yo puedo acompañarte en tu súplica. Yo puedo orar contigo y orar por el pedido que tú hayas presentado a Dios. Pero si hay algo que tú no puedes delegar que otro lo haga por ti, es que otro ore por ti. No. Dios quiere escucharte a ti y Dios te ama a ti, quiere escuchar tu voz. Nosotros podemos practicar la oración intercesora. Orar los unos por los otros, sí, es correcto. En la Biblia nosotros encontramos eso. 1 Samuel 8:6 dice que Samuel oró por el pueblo. En la Biblia encontramos personas que oraron por otros. Pero eso no significa que la persona por la cual estoy orando delega su responsabilidad solo para que el otro lo haga. Con eso estoy diciendo, todos, absolutamente todos podemos usar la oración como el recurso para comunicarnos directamente con Dios. Y ora por todo. Isaac oró por su esposa, para que Dios pueda traer y conducir a su esposa. Entonces, eres joven, ora por sabiduría. Estás eligiendo pareja, ora para que Dios te conduzca. Estás enfermo, ora para que Dios te sane. Te he puesto aquí ejemplos que no importa la circunstancia, no importa título, cargo y cualquier cosa que tú puedas tener en la vida. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. No hay títulos, no hay cargos, no hay preferencias. No es que Él escucha más y a mí me escucha menos porque Él tiene un cargo y yo no tengo cargo. No. Somos iguales al pie de la cruz. Todos somos pecadores necesitados de la gracia de Cristo. Y la oración es el medio de comunicación para que cualquier persona de cualquier cultura, de cualquier grado, de cualquier grado de instrucción pueda comunicarse con Dios, sin importar quién sea. La oración es el recurso para volver a ese privilegio que antes Adán y Eva tenían de manera directa, mas hoy por fe lo tenemos a través de la oración. Pastor, hay una frase que usted siempre repite y es que Dios está a una oración de distancia. Me gusta mucho cuando usted menciona esa frase. Qué bueno es saber que sí, Dios está a una oración de distancia. Pero hay muchos que dicen que necesitamos de un intercesor para poder comunicarnos con Dios, ya sea una persona, ya sea una iglesia o ya sea un líder religioso para poder comunicarnos y acceder al trono de la gracia que es Dios. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia? Porque aquí hacemos y descubrimos todo con Biblia en mano. ¿Qué nos dice la Biblia sobre quién es el único camino para poder ir a la presencia de Dios? Es interesante porque cuando hablamos de oración, voy a volver al concepto que yo ya estuve mencionando en la pregunta anterior. Los seres humanos creemos que la oración es el privilegio de algunos y que Dios atiende la oración de algunos. Él es más obediente, lo voy a escuchar. A él no. Él es muy pobre para que... Eso está en nuestra cabeza. Y hay personas que dicen, no, es que yo ya me hundí demasiado en la vida, soy tan miserable, a mí no me escucha, solo escucha. Otra vez, quiero repetirte, Dios quiere escucharte a ti. Dios quiere escuchar tu voz. Tu voz. Y tú, si hay algo que tú no puedes delegar para que otro lo haga por ti, es tu espiritualidad. Y dentro de la espiritualidad, ¿qué cosa es? La oración, que es la base, como el estudio de la Biblia. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con Dios? ¿A través de alguien? Pues no. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús es clarísimo en decir así. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, tú quieres comunicarte con Dios, nadie va a Dios a través de otro camino, a través de otro intercesor, a través de alguien que se coloque y me lleve. El único que me conduce, el único camino, la única verdad, el único intermediario. Eso dice el libro de Timoteo, en Timoteo 2:5. Hay uno solo entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hechos 4:2. ¿Qué cosa dice la Biblia? No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Jesús dice, yo soy el camino. Entonces, si en tu cabeza está, yo para poder ir a Dios necesito de alguien, de intermediario, el único es Cristo. Entonces, ¿qué cosa necesitas hacer? Allí donde estés, haciendo tus cosas, acostado, caminando, habla con Dios. Habla con Dios. Y una de las cosas con el cual queremos comenzar esta temporada, hablando de la oración, es contando el mayor secreto de la oración. La oración no tiene que ver con un momento en el día. La oración tiene que ver con un estilo de vida. Y un estilo de vida es algo natural.
quiero que entiendas algo. Cuando el creyente entienda que no necesita solo momentos de oración, sino una vida de oración, su vida va a cambiar. ¿Cuál es la diferencia entre tener momentos de oración y vida de oración? Momento de oración es: yo me despierto durante 5 horas, 5 o 10 minutos, amén, y se acabó. Entonces yo me voy para mi trabajo, allí hago lo que quiero, en la tarde regreso, Señor, gracias por este día, cuídame esta noche, ¿qué cosa quiero? Momento. ¿Qué cosa es una vida de oración? Me levanto para la presencia de Dios, la noche, tiene mi historia, tiene mi sueño, tiene mi plan, y voy. Pero mientras voy, yo ya no estoy de rodillas, pero en mi mente estoy: Señor, ahora estamos viajando, estoy por firmar un negocio, Señor, ahora ayúdame a esto, estoy por elegir algo, Señor. ¿Entiendes? No son momentos, es una vida. Cuando tú entiendes que hay un camino, que es Cristo, que el único intercesor, intermediario, es Cristo, no es un ser humano, no es una iglesia, no es un pastor, no es un sacerdote, no es la Virgen María, no es San Pablo ni San Juan, porque ellos están descansando sus vidas. Es solo Cristo. Cuando tú entiendes eso y aprendas a comunicarte de manera directa y abierta con Dios, tú experimentarás lo que significa tener una relación íntima con Dios. Quiero hacer énfasis aquí: no delegues la oración. Si tú pides que otro ore por ti, puedes hacerlo, pero eso no significa que eso evita que tú puedas orar a Dios. Dios quiere escucharte a ti. Eso es lo bonito de la oración. Y cuando hablamos con Dios, nosotros podemos ver que aquella comunicación perdida por causa del pecado puede ser restaurada a través de Jesús, a través de la oración. ¿Y qué tal si comenzar hoy? Ahí donde tú estás, tú puedes orar conmigo y tú puedes hoy, a partir de hoy, comenzar una nueva historia, haciendo de la oración no un recurso de emergencias. Yo solo oro cuando me va mal, yo solo oro cuando... No, haciendo de la oración un estilo de vida, que tus momentos de alegría y de dolor, de tristeza o de felicidad, siempre puedas estar en contacto con tu Creador. ¿Oras conmigo? Gracias, Señor, por tu palabra, y hoy queremos aprender a hacer de la oración nuestro estilo de vida. A partir de hoy queremos comunicarnos contigo de manera directa, porque tú eres el camino, tú eres nuestro intercesor, y queremos que tú nos enseñes día a día a vivir conectados a ti a través de este recurso extraordinario que es la oración. Acompáñanos, ayúdanos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, deseando que juntos podamos tener una vida de oración, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te esperamos para continuar aprendiendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. Nos encontramos en la próxima. Nos vemos.